Ya está con nosotros aquí Ricardo Gómez Dena, director de promoción patrimonial de Finamex. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Muy bien, Rodrigo. ¿Tú qué tal? Buenos días. ¿Cómo Muy estás? bien. Pues con muchos asuntos, como hemos visto, y ayer, por ejemplo, pues lo mencionaba el secretario de Hacienda, estamos enfrentando este entorno de la volatilidad que ha definido a nuestro país en este 2015, y sobre todo, pues que ha definido también a todos los países emergentes, ¿no? México no se aparta de esta situación. Así es, el comentario que tenemos para el día de hoy, Rodrigo, y aparte, bueno, pues buenos días a tu auditorio, y con el gusto de estar aquí todos los miércoles, ¿no? Que pues ya se me hace un hábito y la verdad, pues es un foro muy interesante para poder compartir cultura financiera y estar cerca de la gente, ¿no? De los inversionistas. Mira, yo creo que el tema de volatilidad, si no tiene un fondo, la palabra no sirve de nada. Como que claro. Muchas veces es que hay bien la volatilidad, ¿no? Bueno, y eso es bueno, es malo, o qué es, ¿no? Bueno, yo definiría que efectivamente, bueno, los mercados siempre están atentos diario a todas las noticias. Para mí hay dos factores muy importantes que están pasando actualmente en el mundo. Uno, que ya lo hemos platicado hasta el cansancio, es el tema de Estados Unidos. Donde está cambiando un poco el tema de Estados Unidos es que están creciendo los empleos, Rodrigo, pero no está creciendo el ritmo que se esperaba en Estados Unidos. Esto te habla que puede ser que estés necesitando más gente, pero estés siendo menos productivo, por lo tanto no creces tan rápido. Entonces es algo que hay que revisar en Estados Unidos, si está bajando la productividad, vamos, ¿no? Y esto puede generar cierta volatilidad en los mercados, porque entonces el precio de las acciones no sube tanto como se esperaba, porque no va a haber utilidades, ¿no? O utilidades muy grandes. Ese es un factor que hay que ver. Segundo, revisar si los datos de crecimiento de Estados Unidos, la metodología está tomando bien la ciclicidad, que el clima y que todos los factores, porque está dando bandazos muy fuertes, ¿no? El primer trimestre se creció menos 0.7, creo que todavía falta una revisión, en fin. Otro tema importante de volatilidad es el de Grecia, ¿no? Finalmente, parece que un día sí se ponen de acuerdo, otro día no se ponen de acuerdo, y si bien también está descontado, pues todavía no sabemos el impacto real que pueda ocasionar en la zona euro y en los demás países, ¿no? Ya la deuda de Grecia está más localizada en el Banco Central Europeo, ya no está en los bancos comerciales de Europa. Entonces ya no hay un efecto dominó en caso que haya un default de Grecia. Sí, porque desde la primera crisis ahí sí que pues muchos se sorprendieron en 2011 y había una mayor exposición y prácticamente esta se fue reduciendo. Incluso una empresa como Fallesta, que fue una de las más grandes de Grecia, que se dedica a la producción de yogurts y lo hace de manera exitosa a nivel global, pues se salió, ¿no? Ahora su sede está en Luxemburgo y lo mismo ocurrió con bancos, es decir, pues dejaron de prestarle justamente y de reducir esta exposición a Grecia como tal, y ya se ha vuelto una discusión mucho más controlada en ese sentido, ¿no? Así es, y finalmente Grecia pues le tiene que dar gusto, por un lado la troika, y a lo mejor no le da gusto a su pueblo que lo eligió, ¿no? Entonces, ahí está el problema, porque él prometió muchas cosas, y aceptar todos los acuerdos del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea, pues lo pondría en un aprieto para gobernar, ¿no? Y finalmente en México la volatilidad a la cual yo pienso que se refieren tanto el gobernador de Banco de México como el secretario de Hacienda, es que ya subieron las tasas de interés en Estados Unidos. Por ejemplo, el bono de 10 años, pues estaba en 1.90, ¿no? 1.80 creo que llegó a tocar, ahorita está en 2.40, ¿no? Entonces, ahora falta ya la formalidad de la tasa de corto. Aquí el tema que nos puede ocasionar ruido, y que lo estamos viendo en el tipo de cambio, es cuánto del dinero que ha ingresado de los extranjeros a través de los 5 o 6 años que llevamos de la política monetaria expansionista de Estados Unidos, se puede salir, se puede ir y decir, bueno, pues ya estuvo bien estar en México y me voy a ir, y eso ocasionará una demanda adicional de dólares. ¿Qué quiere decir? Vendes tus CETES o tus bonos o cualquier instrumento gubernamental que tienes en México, y dado que la tasa de interés está subiendo en Estados Unidos, pues ya no tiene sentido estar en México, ya no hay un premio por estar en México. Entonces te saldrías, ¿no? Y eso pues lo que ocasiona es que el gobierno tenga que subir las tasas de interés y tenga que dotar al mercado de más dólares. Esa es la volatilidad que yo veo en el mercado financiero, ¿no? Y entonces si el tipo de cambio se llega a ir muy alto, pues Banco de México tiene que actuar
inyectando más dólares para tranquilizar ese exceso de demanda de dólares, ¿no? Hay que recordar que no es una situación solo de México, sino de todo el mundo, ¿no? Ahora bien, aquí un poco el comentario para el auditorio esa es la volatilidad que se refieren. Yo veo muchas cosas muy interesantes en México, no solamente esa parte de la volatilidad. ¿Y cómo lo aprovechamos, Rodrigo, para el gran público inversionista, no? Nosotros tenemos una cartera, por ejemplo, en Finamex, le llamamos derivados. Los derivados, en el 2008 se satanizaron porque, finalmente, déjame darte una ligera explicación de lo que es un derivado. Un derivado es como un seguro de un coche. Si pago yo una prima y estoy asegurado, ¿no? Si no choco, si no me lo roban, pues bueno, pues perdí la prima, por decirlo así, o me gasté la prima, ¿no? Y ese es el derivado más sencillo que hay para entender para todo el mundo, ¿no? Después viene uno de tipo de cambio, por ejemplo, que es muy sencillo. Si yo tengo que pagar una cantidad de dólares en un futuro, pues pago una prima, ¿no? Aseguro los dólares a un precio determinado y ya no me interesa en ese futuro a cuánto está el dólar, si está muy alto, si está muy bajo, pues ya fijé mi tipo de cambio. Bueno, de derivados hay de todos tipos, Rodrigo. Hay derivados de tipos de cambio, hay derivados de índices, hay derivados de tasas de interés, hay derivados de commodities, hay derivados de todo. Y nosotros en Finamex, muy interesante, tenemos esa cartera que la hemos manejado 5 años, que somos los únicos en México, que tenemos una cartera que tiene muchos derivados adentro. Y por decirte algo, ahorita que esa volatilidad internacional, que ya la definimos, cuáles son los principales focos de atención, han causado que las bolsas en este junio estén negativas. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra cartera de derivados llevamos 18.97 anualizado. ¿Qué quiere decir? Que si capitalizas la volatilidad, entonces tienes un rendimiento. Y lo que tienes que tener en tu portafolio son diferentes activos que se muevan de forma diferente. Entonces, si hoy estás en bolsa en Estados Unidos, bueno, pues junio no ha sido el mejor mes, ¿no? Traes un acumulado, sí, una historia muy buena 2013, 2014, el 2015 no ha ido también la bolsa, el Standard & Poor's 500, para ponerle nombre y apellido, ¿no? Pero traes otras carteras, como la que puedes tener con nosotros en México, que te nivela, ¿no? Y eso es lo bonito de los derivados, poderlos utilizar para tener y aprovecharlos para que pueda crecer tu patrimonio y lo protejas, ¿no? Ahora, ¿esta cartera está centrada en el conjunto de derivados que colocan las empresas o cómo funciona? Ah, qué buena pregunta. Mira, nosotros lo que hacemos es que sí hay un mito, ¿no? Una empresa puede tener un derivado para cubrirse. Sí. Cuando lo utiliza mal, que fue lo que pasó en 2008. Ahí está el caso de Comerci, ¿no? Exactamente. Comercial Mexicana lo que hizo fue que se fue a vender dólares a futuro, pensando en que nunca iba a subir, subió y le atraparon. Saliéndose de su núcleo de negocio. O sea, dejó de vender, como digo yo, dejó de vender latitas de chile y pan y se puso a entrar al mercado a querer ganar más dinero sin tener una posición real que cubrir, ¿no? Y eso fue lo que le machucó, lo agarró con los dedos en la puerta, lo machucó y casi hace que pierda la empresa, ¿no? Entonces, por ahí la gente entonces luego oye la palabra derivado se espanta. No, un derivado es buscar cómo cubrir una actividad que tienes, ¿no? Y bueno, te puede dar utilidades. Nosotros en Finamex lo que hacemos es que analizamos los mercados y decimos, bueno, es probable que las tasas de interés suban. ¿Qué hacemos? Pues entonces en lugar vamos a comprar un derivado que nos proteja contra esa alza de tasa de interés. Sí, por eso es que cuando se dio la crisis financiera de 2008, una de las compañías que tuvo que ser rescatada por la contaminación que podía significar para el resto del sistema era AIG, ¿no? Que es una aseguradora. Así es. Y uno pensaría, pues ¿qué nos trataba de banco, no? Pues era Lehman Brothers, Morgan Stanley, en fin, todos estos bancos de inversión. Pero AIG resulta que tenía muchos de estos contratos. Era, digamos, la aseguradora que brindaba esa producción con los derivados. Así es. Y cuando la exposición fue muy grande, pues no había con qué pagar, ¿no? El tema es muy interesante porque el derivado, como bien lo dice Rodrigo, tiene una contraparte. Yo espero que el tipo de cambio suba, compro una cobertura, pero tú esperas que el tipo de cambio baje o vas a recibir dólares y vendes la cobertura. Y entonces hay un mercado organizado y ahí pactamos, tú estás protegido y yo estoy protegido. No nos pasa nada. Los dos quisimos, eso es lo más natural que existe. De hecho hay un mercado de derivados en México, ¿no? Que le falta más difusión, el MEXDER, en fin, ¿no? Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es no tenemos un solo derivado en esa cartera, porque ahí sí sería volver a lo anterior, déjame ponerlo así, un solo tiro, ¿no? Y a ver si te sale, ¿no? Sí. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo vemos el tipo de cambio? Ya lo habíamos platicado en este programa, oye, sí puede llegar a 16, ya llegó, ¿no? Oye, ¿por qué? Por esto va bien de demanda, se pueden salir los extranjeros, ¿Qué pasa con las bolsas?
y hacemos derivados de nuestra expectativa de bolsas, de tasas, de commodities y de índices. Y entonces, en algunos podemos tener una lectura errónea del mercado y ese no nos sale y podemos tener un mes malo, que aquí también sin empacho venimos y lo decimos, ¿no? Pero, como tenemos muchos y están bien analizados todos, nuestro track record, y con eso voy a terminar mi comentario, si no me sigo aquí todo el día, ¿no? No, aquí puedo ya un buen rato. Ya me dicen que me enamoré del micrófono, ¿verdad? Bueno, traemos el 24% promedio mensual en los últimos 5 años, anualizado, bruto, o sea, hay que quitarle comisiones e impuestos, pero es un 24% en una cartera de 5 años, ¿no? Ya es el promedio anual. De esos 5 años tenemos 49 meses positivos y 7 meses negativos donde la cartera pagó negativo, que eso es normal en todos los mercados financieros, ¿no? Sí, que esto, como lo has mencionado extensamente, pues no tiene que asustar demasiado, y interesante pues este asunto, quitarle los mitos a los derivados. Así porque es. Vaya que quedó pues en principio por origen de la crisis de 2008 y toda esta historia, esto que Warren Buffett decía, y ahí sí me parece que era excesiva la complejidad, los famosos CDOs, ¿no? Estas Collateral Debt Obligations, vinculados a hipotecas subprime, y luego ya nadie sabía exactamente cómo funcionaban, ¿no? Ni cómo evaluarlas, ¿no? Exacto, pero que es un instrumento realmente útil, y regresaría nada más a pensar, por ejemplo, cuando uno va a salir de vacaciones al extranjero, vamos a pensar que uno va a ir a Nueva York, y en un esquema pues sabes que vas a pagar en dólares, ¿no? Entonces, si tú planeaste la vacación del año pasado, igual los compras. Pues garantizas que los puedes comprar a 14 pesos, porque en eso pagaste, digamos, la reserva del hotel, ¿no? Haz de cuenta, tú dices, me voy en diciembre, ¿no? Pero no tengo el dinero ahorita, me voy a ir con mi aguinaldo. Entonces los compro a futuro de una vez, exacto, pago una prima y ya la aseguré. Pues no, está en 20, ¿no? Digo, no es el caso, pero... No es el caso, pero ese es un derivado. Entonces ya te sirvió, ¿no? Sí, y que es el día a día de empresas exportadoras, en fin, también muchas... Y lo interesante es que el público pueda aprovechar esa volatilidad en una casa de bolsa como nosotros, que somos los únicos que la tenemos en México y que le sacamos provecho, y en un porcentaje del patrimonio. Volvemos a decir, exacto, no siempre todo, ¿no? Porque ese es el problema. Hay que diversificar. Pues muy bien, nada más comentar, los teléfonos, vamos a hacer un taller mañana, yo lo doy personalmente, con mucho gusto, en Puebla. Si nos quieren hablar a nuestros teléfonos, con todo gusto, es gratuito, y hablamos de estos temas. Nuestra pasión es ayudar a la gente a la cultura financiera, difundirla, no solamente decir las noticias que vemos, sino que la gente tome mejores decisiones para su patrimonio, Rodrigo. Por supuesto. Nuestro teléfono es 5209-2080, estamos en el 01800-623-6822, en www.finamexinversiones.com.mx, y ahí en esta página, como comenté, tenemos la del visionario, de visionary.com, donde tenemos artículos de todo este tipo de situaciones financieras. La próxima semana te voy a traer un tema de ETFs para explicarlo aquí. Pues estará muy interesante platicar de ello, mi estimado Ricardo. Como siempre, un gusto, y bueno, pues empezar entonces la mañana con estos consejos para todos los que nos escuchan en el país, y sobre todo quitando mitos en cuanto a la bolsa, que ya hemos quedado en que no hay que apostar. No se trata de apostar, sino de invertir, y por supuesto diversificar, y muchos otros asuntos. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, qué gusto. Casa de Bolsa Finamex presentó